Vamos a continuar con esta visión, este tema de la vida que el Señor tiene deparada para nosotros una vez que partamos con Él, ¿no? Entre nuestros deudos, nuestros amigos, nuestros conocidos, lo que normalmente se conoce como la muerte, ¿no? O si en su gracia y en su conocimiento infinito, pues acordase que nosotros estuviésemos vivos cuando el Señor Jesús regrese, pues que será la inauguración de esa etapa, pues para que vivamos ya definitivamente con Él y lo que es la vida propia y definitiva. Y para ello vamos a leer a continuación de lo que habíamos leído los domingos anteriores, en el capítulo 21 de Apocalipsis, pero a partir del versículo 9, que dice de la siguiente manera. Vino, ahí quien está hablando es evidente Juan, él está teniendo una visión del mundo de Dios y de los planes de Dios para la humanidad, y ha estado hablando acerca del devenir de la humanidad en sus lados negativos, pero también sobre todo en sus lados positivos, y el mensaje central del Apocalipsis es la victoria inexorable del Señor. A pesar de que se habla de una serie de cosas, digamos, negativas, esas cosas son realmente secundarias. El mensaje central es: el Señor Jesús ha resucitado y Él ha vencido. Es decir, la historia en su punto culminante ya ha tenido un desenlace, que es la victoria de Jesucristo. Y esa victoria da lugar a esta vida plena, esta vida definitiva, esta vida eterna. Y Juan entonces dice que él, teniendo esa visión, dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos, de medida de hombre, las cuales de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata,
el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no había en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en día, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Vamos a leer solo hasta aquí. Yo quería, hermanos, recordaros que cuando estudiamos algo acerca del Padre Nuestro, si recordáis, cuando hacía referencia a la petición de que Dios nos diese el pan del mañana, habíamos hecho énfasis, que no era tanto del pan cotidiano de todos los días que tenemos, porque la palabra en el original es del mañana, no es cotidiano, pero que hacía referencia a que le pidiésemos al Señor que nos anticipase ya aquí, ahora y en esta vida, de alguna manera y en la mayor medida posible, aunque de momento sea una medida limitada, lo que íbamos a experimentar en el futuro definitivo, ¿no? Y entonces pienso que es muy útil que de alguna manera penetremos en estas descripciones poéticas que nos hace la palabra, para que podamos tener una idea pues creativa, imaginativa, de lo que Dios nos tiene deparado, para poder anticiparlo, porque si no tenemos ninguna idea de lo que está preparado para nosotros, malamente lo podremos anticipar, ¿no? Y habíamos hablado las otras veces de que este lenguaje es un lenguaje especial, no es un lenguaje para que nos lo tomemos al pie de la letra, porque está hablando de cosas trascendentes, de cosas superiores, de cosas que, si bien tienen una relación, una base con nosotros y con nuestra vida, en la actualidad tienen unas dimensiones mayores, superiores, que resultan difíciles poderlas concebir con las categorías pues tan limitadas que tenemos nosotros, ¿no? Porque aquí habíamos considerado que cuando hablaba de la ciudad, ¿no? Habíamos enfatizado dos cosas. Por un lado, su origen, que venía de Dios, ¿no? Del cielo, pero que el cielo no era tanto como un lugar, sino que era Dios mismo, ¿no? O sea, de la presencia, de la gloria de Dios. Y descendía aquí, a donde nosotros estamos, a donde nosotros vivimos. Y hablábamos también de que era una manera de referirse a todos nosotros, a la humanidad redimida, a nosotros como cuerpo de Cristo, como aquí lo vamos a ver, aquí nos llama, de nuevo, que ya lo mencionó unos versículos antes, dice la desposada, la esposa del Cordero, ¿no? Y entonces está hablando de nosotros en nuestras relaciones y en nuestra felicidad. ¿En qué consiste nuestra felicidad? ¿Cómo es que nosotros podemos vivir una vida plena? Una vida total, completa, plenamente realizada, ¿no? Y entonces utiliza pues los materiales que aquí en esta tierra pues consideramos más excelentes. Habla del oro, ¿no? Y entonces el oro es un material, es un metal noble, es, digamos, para la sociedad es lo más valioso, ¿verdad? Y también muy hermoso, con su color, con su brillo, el oro. Pero luego
A continuación dice algo que físicamente es imposible. Dice que es como vidrio limpio, transparente como el cristal. Claro, el oro no es transparente, el oro es opaco. Entonces, o sea, no puedes ver a través de él. Pero eso nos está queriendo decir que está hablando de valores morales, de valores espirituales. Porque, ¿por qué es, por un lado, de oro puro? Pues porque es lo mejor, lo más valioso. ¿Pero por qué es limpio como el cristal? Porque no impide el paso de la luz de Dios, de la gloria de Dios, del brillo de Dios. En esa sociedad en la que vamos a vivir todos juntos, pero no apelotonados, no hacinados, sino que en todo el espacio de la creación de Dios, ¿no? Vamos a vivir en armonía y vamos a ser transidos e iluminados de las partículas de la luz de Dios. Es decir, aquí, al principio de todo, cuando dice que uno de los ángeles que tenía una de las 7 copas de las plagas postreras, que fue el que le mostró la ciudad, pues lo está vinculando y contraponiendo por contraste a cuando otro ángel, también de las plagas postreras, le muestra la caída de Babilonia, ¿no? Que es el cúmulo de toda la maldad, de toda la injusticia, de toda la opresión, la causante de todos los sufrimientos que padeció, o que había padecido toda la humanidad, porque nos está diciendo que para que haya esta nueva Jerusalén, esta ciudad santa, celestial, es necesario, o fue necesario, que desapareciese por completo la anticiudad, la anticivilización, la antihumanidad, que es la que yace en el maligno, que nos dice también Juan en una de sus cartas, y que nos tiene aprisionada a la humanidad. Pues todo eso, como eso ya pasó, ya ha desaparecido, ya no tiene lugar. Ahora lo que tiene lugar es el desposorio. Y de la misma manera que en la vida de la humanidad el emparejamiento es uno de los motivos de alegría y de mayor alegría, ¿no? en la vida humana, en situaciones normales, porque nos habla acerca de la compenetración de dos personas que eran distintas, eran separadas, pasan a ser una, y en esa unión hay una alegría muy grande. Entonces aquí está hablando de que nosotros, como Iglesia del Señor, como comunidad del Señor, vamos a tener una unión con Dios tan estrecha. Y cuando hablamos de la unión con Dios, hablamos de la unión con Dios en Cristo, porque eso es lo tan maravilloso, que Dios se hizo uno de nosotros. Eso lo repetimos, pero hay que repetirlo una y otra vez. Que Dios nos ha dado una gloria extraordinaria, porque Él quiso ser como somos nosotros, como nos hizo a nosotros, siendo Él el Creador, quiso convertirse en criatura para acercar a la criatura a su mismísima deidad. ¿Os acordáis? Lo dice Pedro en su primera, bueno, al principio de una de sus cartas, ahora mismo no me acuerdo muy bien si es la primera o la segunda, pero dice que somos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Aquí toda esa corrupción ya desapareció con las plagas postreras. Es decir, las plagas postreras no están tanto pensadas para destruir a las personas ni al mundo, sino que están pensadas para destruir a toda la maldad, a todo lo que estorba la vida, porque Dios es vida en plenitud. Y eso es lo que
se lleva a cabo en la unión entre los humanos redimidos, que somos el cuerpo de Cristo, y Dios en Cristo. Cuando no hay nada, no hay mala conciencia, no hay malos pensamientos, no hay malos sentimientos que nos distancien, que nos separen de nuestro Dios, sino que estamos en plena sintonía con Él. Su amor es nuestro amor, es decir, nuestro amor le corresponde con tanta limpieza, con tanta intensidad como el suyo hacia nosotros, y el nuestro entre nosotros. ¿Entendéis? Es, por un lado, el fluir horizontalmente y recíprocamente y verticalmente del conjunto hacia nuestro Dios y de Dios hacia nosotros. Entonces, ¿eso en qué se traduce? Pues se traduce en una plenitud de vida. Si aquí, precisamente, una parte importante de nuestro culto consiste en interceder en favor de nuestros hermanos, en favor los unos de los otros, para la restauración de la salud, ¿no? Porque tenemos dolores, o no nos podemos mover bien, o nos falta la respiración. ¿Qué es? Nos falta vida, nos falta. Allí no nos faltará nada de vida, sino al contrario. Será un gozo exuberante, será un ímpetu, una capacidad para hacer, para crear, porque la creatividad de Dios nos la concede a nosotros. Nosotros quizás no tenemos esa facultad como la que tiene Dios, ¿no?, de crear de la nada, pero Él nos ha dado la capacidad de transformar aquello que Él ha hecho, de transformarlo, y por eso precisamente la esperanza final, y con esto ya voy terminando, es no el jardín inicial del Edén, porque allí en el Edén, bueno, fuimos puestos, pero allí nosotros no habíamos hecho nada todavía. Allí fue lo que, digamos, la materia prima puesta por Dios para que nosotros la transformásemos. Pero aquí ya hay una ciudad completa, y entonces eso hace referencia a esa facultad extraordinaria que Dios nos ha dado de creatividad. ¿Entendéis? De ser semejantes a Él en esa capacidad de crear, no de manera rebelde, como oponiéndonos a Él, como fue en el Génesis, en la construcción de la Torre de Babel, que es lo que ha sido destruido, porque eso, al haber sido una iniciativa separada de Dios, tenía una tara de principio, pero la ciudad de la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, la gran ciudad celestial, ya somos todos nosotros con los dones que el Señor nos ha dado, y que precisamente como están cimentados, embebidos del amor, es algo verdaderamente grandioso, porque claro, aquí las medidas nos las da en magnitudes, en unidades que desconocemos. Entonces no sabemos lo que es, pero si lo pasamos a kilómetros, nos damos cuenta que es algo desmesurado, es algo que no se puede concebir, porque esos 12.000 estadios, que el número es significativo, porque aquí hay todo un juego de 12, y el 12 es el número del pueblo de Dios, de la comunidad. 12.000 estadios son la friolera de 2.200 kilómetros. Fijaos que los aviones que van ahí en las mayores alturas, pues tienen unos cuantos kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros como mucho. Y aquí, 2.200 kilómetros de altura. ¿Qué nos está diciendo ahí? Lo que nos está diciendo es que es la humanidad redimida al completo, y que hay sitio para todos, cabemos todos. ¿Entendéis? Cabemos todos ahí. Será porque realmente el ámbito
que está a nuestra disposición es el universo entero, ese universo que ha sido renovado, que ha sido barrida toda maldad, toda injusticia, toda catástrofe, ¿no? Como tristemente escuchamos desde las inundaciones allí en Río Grande do Sul, en Porto Alegre, y otras veces es en otros lados. Allí no va a haber eso. Allí no va a haber eso. Entonces, si nosotros tenemos esa expectativa en nuestro interior y llevados por la inspiración del Espíritu del Señor en nuestras oraciones con Él y en nuestras reflexiones, pues Él aviva en nosotros ese cuadro, nosotros vamos a estar muy motivados para tener entre nosotros un trato que refleje eso en la medida en que podamos, ¿no? Como nos comentaba pues esta conversación, porque es la conversación, pero no solo es la conversación, es la disposición, ¿no?, de Urbano a bendecir a su compañera. Quien dice de Urbano, de todos nosotros, ¿verdad? Esa aceptación que hacemos del otro, que en lugar de criticarlo, de ver su lado feo, su lado oscuro, sus defectos, vemos en esa persona que está a nuestro lado, que nos es más cercana o a lo mejor no es tanto, pero vemos la hechura de Dios en ella, vemos el propósito de Dios en ella, vemos a Dios en ella, y así como Dios nos ama a nosotros, el Espíritu Santo nos impulsa a amarla a ella. Y si nosotros tenemos ese cuadro en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra imaginación, de esa plenitud que será en lo definitivo, pues podremos con mayor éxito, con mayor eficacia, irlo reflejando ya en la actualidad. Recordando, como también lo mencionaba las otras veces, lo que dice al principio de este libro, de la revelación de Jesucristo, ¿no?, del Apocalipsis, que bienaventurados, se refiere a nosotros, bienaventurados, felices, de ahora en adelante, los que mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Es decir, lo que nosotros hayamos sembrado aquí, lo que nosotros hayamos hecho aquí, nos va a acompañar allá, ¿no? Y entonces, pues, nos está hablando de que la muerte en el Señor no es tan muerte, sino que es una transposición de vida, ¿no? Es decir, porque las obras, la actividad, la vida de aquí va a seguir allá purificada y potenciada por el Espíritu de Dios. Amén. Bueno, pues que con este ánimo el Señor nos cuide, nos guarde y nos guíe en la próxima semana. Y ya sabéis, el miércoles todos los que podáis sois muy bienvenidos a las 6:30 aquí en este local. Amén.